coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad, y como todos los meses ellos nos presentan su trabajo de la conflictividad en Venezuela mes a mes. Es por eso que lo tenemos aquí, y además quisiéramos saber cuál ha sido la reacción en los diferentes medios y con los diferentes analistas de estos resultados que ustedes tienen. Vamos a ver primero los cartones con el resultado de esas protestas, porque el pueblo venezolano sigue protestando y protesta para algo básico que es importante que la dirigencia, es que espero que entienda, pero que se dé cuenta que lo que es importante para la gente y por qué protesta la gente. Bueno, ¿por cuál claqueta empezamos? Bienvenido, Marco. Hola, Napoleón, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, uno de los puntos clave es el índice de manifestaciones durante el mes de agosto. Lograron documentar más de 700 manifestaciones a nivel nacional, y ese es un dato muy importante porque pone en evidencia que los venezolanos continúan exigiendo sus derechos humanos de manera pacífica y en las calles, a pesar de los riesgos por el posible contagio del coronavirus, a pesar de la represión salvaje y cruel del régimen de Maduro, de la judicialización de la protesta, a pesar de una serie de factores en contra. Los venezolanos han salido de manera sistemática para exigir sus derechos. En el mes de agosto fueron al menos 24 protestas diarias a nivel nacional, y un dato importante de estas manifestaciones, cuando ya vamos viendo la caracterización, y es que el 94% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, los derechos sociales son los que están marcando la pauta en Venezuela, la exigencia de derechos sociales, y allí, como vamos a ver más adelante en las láminas, pues efectivamente es lo que está moviendo el venezolano en este momento. Cuéntanos entonces, vamos uno por uno. La distribución de las protestas. Tienes aquí un cartón de la distribución de las protestas y veo que adelante en cuanto a número de protestas es Nueva Esparta, que era una isla más bien tranquila, y realmente día a día aumentan las protestas. ¿Hay alguna razón de que Nueva Esparta esté a la cabeza de las protestas? Sí, efectivamente, Nueva Esparta lidera el índice de manifestaciones durante este mes por la crisis de gasolina. Las manifestaciones por gasolina en Nueva Esparta han sido sistemáticas y permanentes. Realmente en el oriente del país, durante el último mes, pudimos registrar un número alto de manifestaciones por gasolina. Y es bueno destacar que el 40% de todas las protestas que se registraron en agosto fueron por gasolina. Y allí vemos, pues, con el caso de Nueva Esparta, Sucre, Monagas, que los habitantes de estas entidades pues se movilizaron a exigir respuesta frente a la crisis del combustible, que es una crisis nacional y que obviamente en las regiones se siente con más impacto. Y cuando vemos el mapa de manifestaciones por gasolina, invitamos a las personas que quieran consultar estos informes que lo vean en nuestro sitio web, y allí pueden ver el mapa de cómo fue la distribución por gasolina durante todo el mes, y allí verán que fue a nivel nacional, obviamente con más intensidad hacia el oriente del país, pero es una crisis generalizada, como es la crisis de todos los derechos en Venezuela. Pero particularmente en el caso de Nueva Esparta, lo que incide en que ese número sea alto es el tema de la gasolina, que, bueno, que sigue crítico en Venezuela y que se sigue profundizando con el pasar de los días. Estoy viendo que en Nueva Esparta se desarrollaron en el mes de agosto 83 manifestaciones. Luego tenemos que después de Nueva Esparta viene Monagas con 79 manifestaciones, 72 en Bolívar, y donde menos manifestaciones, una no entiendo, Vargas, que solamente hubo 4. Yaracuy hubo 5, en Amazonas también hubo 4, pero del Tamacuro hubo solamente una. ¿Cómo se explica eso? ¿Ellos están en mejores condiciones? No, y es importante lo que mencionas, porque en muchos casos el índice de manifestaciones o el número de protestas no refleja realmente la profundidad de la crisis. Hay estados donde no hay muchas protestas, como del Tamacuro, justamente, pero que la crisis que se vive en esta entidad es una crisis profunda, por ejemplo, en materia de servicios básicos y de salud, solo que no, por los mismos mecanismos de control social que ha implementado el régimen, muchas veces las personas se inhiben de salir a manifestar. Ese es un caso
muy emblemático, en el caso del Tamacuro, que siendo una entidad que tiene numerosos problemas y problemas agudos, pues el índice de protesta no es tan alto como en el caso del Amazonas también. Entonces, por eso te decía, no siempre el índice de manifestaciones revela esta crisis en su totalidad. Es un indicador de la crisis, pero hay entidades como el Tamacuro, justamente Amazonas, muchos estados llaneros, donde a veces no se reporta un número tan alto de manifestaciones, y también que en muchos casos no es tan fácil acceder a la información, que otro de los elementos y un desafío que tenemos siempre en el observatorio en poder llegar hasta la información de las entidades. A veces se nos hace bastante difícil, pero básicamente la crisis en nuestro país, como todos los venezolanos sabemos, es una crisis que se ha generalizado. Estamos digamos, atravesando una emergencia humanitaria compleja que es resultado de las decisiones políticas tomadas por el régimen de Maduro. Y esa emergencia humanitaria compleja pues se vive en toda Venezuela. Nos decías que los derechos más exigidos son el derecho a la vivienda, a los servicios básicos, 302 manifestaciones, derechos laborales, 223 manifestaciones, por derecho a la salud, 114 manifestaciones, por derecho a la alimentación, 60, y por derecho a la seguridad social, 46. Es decir, que las manifestaciones por políticas en general contra el régimen no las veo por ningún sitio. ¿Es que la gente no protesta contra el régimen? Bueno, cada vez más las protestas con contenido político, abiertamente político, son menores. Lo discutimos recientemente en tu programa con el último informe semestral, donde vimos una disminución muy clara de la protesta política en Venezuela. Bueno, y eso tiene que ver con el trabajo que deberían hacer los dirigentes políticos venezolanos en hacer los llamados, las convocatorias, hacer esa conexión que ya se ha mencionado recientemente con las últimas declaraciones de los dirigentes venezolanos, pero que hasta el día de hoy no se ha hecho realidad, no se ha cristalizado. Se menciona mucho el tema social, se menciona mucho el tema de estar cerca de la gente, pero no ha pasado hasta el día de hoy del discurso a los hechos, ¿no? Entonces, por eso es que la protesta política de nuestro país tiene esos índices tan bajos. Y si comparamos con el 2019, por ejemplo, cuando el primer trimestre fueron cerca de 3.000 manifestaciones políticas, donde la efervescencia y la exigencia de un cambio y, digamos, el acompañamiento de los sectores políticos era muy evidente, pues no es lo que estamos viendo en este momento. Como te decía, hay varios factores que afectan esa disminución o la baja frecuencia de las protestas políticas. Tiene que ver con, como te decía, porque no hay esas convocatorias de los dirigentes. También hay que recordar que Venezuela está atravesando una emergencia humanitaria y el régimen ha utilizado esto como una excusa para agudizar sus mecanismos de control social, de manera que hay varios elementos que están atentando de alguna manera con la protesta política. Sin embargo, en el fondo el gran descontento que existe todavía continúa allí. Si los dirigentes políticos venezolanos, como lo han mencionado, quisieran de verdad o quisieran cristalizar esas propuestas que han hecho, bueno, la gente ya está en las calles. Sí. Ahora, ¿por qué crees tú que no hay más protestas políticas, mayor número? ¿Porque no son convocadas por la dirigencia política o porque al ser convocadas por la dirigencia política, ya sea regional o nacional, no le hacen caso? Es decir, porque ha disminuido el liderazgo de los líderes que luchan por restablecer la democracia. Bueno, sin duda hay una sumatoria de elementos, ¿no?, que tiene que ver con la situación en la que nos encontramos en este momento. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, los venezolanos están en las calles exigiendo sus derechos, enfrentando al régimen, y eso es importante decirlo, con el riesgo del coronavirus, con el riesgo de la represión, y el descontento está allí. Hace falta el trabajo de los dirigentes políticos que de verdad se conecten, que exista realmente esa conexión y posterior conducción política de la protesta pacífica en Venezuela. Y el venezolano común está permanentemente en las calles, Napoleón, protestando, buscando alimento, viendo qué llevar para sus casas. Hay que recordar que el salario mínimo es menos de $2 al mes en Venezuela. Es decir, los padres de familia están viendo cómo se la reinventan día a día para tener el sustento y los alimentos. Entonces, bueno, nuestros dirigentes políticos lo que tienen que hacer es definitivamente pasar a la acción y buscar la manera a través de sus redes políticas y sus liderazgos locales y tratar de realmente conectarse con la gente que está allí. Es decir, el venezolano no está en sus casas, está en las calles viendo cómo sobrevive, ¿no? Y los dirigentes políticos tienen que ver seguramente lo han visto, tendrán sus razones por las cuales no salen, pero nuestra humilde opinión es que efectivamente el descontento popular sigue creciendo
que los venezolanos están exigiendo un cambio y que, bueno, no hay esa conexión con quienes deberían llevar ese liderazgo, ese timón o ese cambio que requiere el país y que está exigiendo, digamos, de manera un clamor nacional, es decir, un cambio que realmente acabe con esta situación de sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano y que no solo lo dicen las organizaciones de derechos humanos locales, como en el caso del observatorio, también los organismos internacionales de protección de derechos humanos. El día de hoy, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas acaba de confirmar que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad. Es decir, hasta los organismos internacionales de protección de derechos humanos están diciendo, mira, en Venezuela hay una violación sistemática, hay una política sistemática de violación de derechos humanos, de persecución a los líderes sociales, de hostigamiento a quienes piensan distinto y lo hacen público. Entonces, bueno, digamos, ese es el panorama y quienes asumen o quienes están siendo llamados a ese liderazgo, pues tienen que conectarse con esa gente que está, con el ciudadano común que está realmente pasando, bueno, sobreviviendo a la crisis del país. Ustedes tienen otro cartón sobre las protestas más frecuentes en Venezuela. ¿Qué tipo de protestas son? ¿Nos las quieres explicar? Sí, nosotros hemos visto que el cierre de calles y las concentraciones se mantienen como las expresiones de protestas más frecuentes. En el mes de agosto fueron 356 cierres de calles, 251 concentraciones, 122 acciones en las cuales los manifestantes usaron pancartas, solo pancartas, y 57 paros. Estas son las modalidades más frecuentes. Y encontramos allí que el cierre de calles y la concentración continúa siendo la fórmula, es decir, la gente continúa saliendo a las calles para cerrar una vía espontáneamente, para concentrarse frente a una instancia institucional, frente a un organismo, para llamar la atención, para exigir respuestas y exigir soluciones. Y obviamente ante la falta de respuesta, ante la falta de soluciones, la gente sigue manifestando. Y es por eso que el índice de protestas en nuestro país es tan alto. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del Zulia, que ya tiene 2 noches seguidas protestando, ya van más de 20 detenidos, más de 15 heridos por la acción represiva de la Guardia Nacional. Pero ¿qué es lo que nos dice eso? Bueno, que la gente está exigiendo, así sea protestando en las noches, pero exigiendo su derecho y no se detiene y no se va a sus casas y sigue allí un día tras otro. Y bueno, el régimen de Maduro tiene como política la represión y no resolver los problemas de los ciudadanos. Y es por eso que estamos en esta situación donde nosotros hemos dicho reiteradamente que Venezuela está en una espiral de conflictos donde cada día se agudiza justamente por las acciones que el régimen ha tomado, que son acciones que lo que están orientadas a que ellos permanezcan en el poder y no en resolver los problemas reales de los ciudadanos. Habla que en tercer lugar, bueno, hubo 356 cierres de calles o avenidas, 251 concentraciones, 122 pancartazos y 57 paros. Ahora, ¿cómo se convoca a esta gente que se convocó? ¿Los líderes locales y no los nacionales entonces? En muchos casos son acciones vecinales. Debemos recordar que quienes más están realizando manifestaciones, y justamente ahí vemos las exigencias, que son por servicios básicos, por ejemplo, por gasolina, quienes están manifestando mayormente son los vecinos. Y por eso encontramos que las protestas por servicios están en primer lugar. Cuando vemos el segundo lugar de las manifestaciones, encontramos las protestas laborales. Y allí vemos, por ejemplo, que el caso de los trabajadores, quienes realizan sobre todo acciones como pancartazos, como concentraciones, son los que se ubican esta modalidad de protesta en el tercer lugar. Entonces hay una relación muy directa entre la modalidad de protesta y el actor que la está realizando, es decir, quién realiza la manifestación. En este momento, quien más manifiesta en Venezuela es el vecino común que tiene poca convocatoria por parte de un liderazgo. Sí existen algunos liderazgos locales, pudiésemos ver algunas experiencias de líderes comunitarios que están haciendo algún trabajo donde organizan a sus vecinos, hacen un cierre de calle, una concentración, hacen una exigencia, hacen llamados, pero son expresiones todavía muy mínimas, digamos, para la grave situación que atraviesa Venezuela y para el número tan alto de manifestaciones. Ok, pero lo que quiero saber, inclusive para aquellas personas que quieren también convocar a sus vecinos, ¿cómo es eso? Hay un vecino, los vecinos están hablando y se quejan, "Pues, que no hay agua, que no sé qué", y entonces hay un vecino en especial que le dice a otro, chico, pero vamos a salir a la calle, ¿no? Vamos a escoger un día, ¿qué día podemos escoger? ¿Cómo es esa convocatoria? Porque para que haya una convocatoria de cierre de calles, por lo menos tiene que haber 20 personas. Sí, efectivamente, el tema de la asociatividad se hace y la comunicación se hace mucho por mensaje de texto y también por digamos, la comunicación verbal. Es decir, los vecinos hablan entre ellos y dicen, bueno, mira, el miércoles
o mañana temprano vamos a cerrar la calle porque ya tenemos una semana sin agua o porque no está llegando el camión del gas. Muchas veces los vecinos se encuentran en la calle en su mismo problema porque el camión del gas no llegó, por ejemplo, y allí deciden en conjunto, bueno, vamos a cerrar las vías con las bombonas. Vamos a hacer un cierre de calles porque no tenemos el camión no llegó o porque fue insuficiente la venta de la bombona. Pasa Pero, lo mismo pero, con el servicio pero básico. ese vecino, lo que te quiero preguntar, ese vecino en líneas generales, ¿es que pertenece a un partido político o no pertenece a ningún partido y es que está realmente molesto con lo que está pasando? Generalmente son vecinos que no tienen ningún tipo de filiación o acercamiento con algún tipo de partido político. Son vecinos sencillos y comunes que se reúnen, que están molestos, que están descontentos y que en conjunto exigen en las calles. Y eso es muy importante porque ahí vemos, por eso decía al principio, que lo que falta realmente es esa conexión entre el liderazgo político y esa gente que está allí. Son vecinos que se reúnen, que ya se ponen de acuerdo en su misma situación, en su misma crisis, y decir, bueno, vamos a llamar la atención, tratando de buscar soluciones a sus problemas. Es decir, un día cierran una calle frente a su vivienda, otros días se dirigen hacia una institución pública, se organizan entre ellos mismos, pero no tienen ningún tipo de conducción política que permita de repente conectar una protesta con otra, de conectar sectores que tienen la misma problemática. Eso no lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y esa es una de las graves fallas que existe en la ausencia de poder o una de las debilidades para poder conducir la protesta política o la protesta social y que luego se transforme en cambios políticos en nuestro país, porque no existe ese componente que logre unirlos, organizarlos, darles estrategia, apoyarlos. También hay personas que lo hacen de manera muy voluntaria, como estas manifestaciones que estamos conversando, que son la mayoría, son prácticamente manifestaciones espontáneas donde la gente se junta y simplemente trata de exigir para solucionar su problema, pero no hay de fondo una gran estrategia, una acción que realmente vaya dirigida y coordinada con diferentes otros actores sociales. Eso no lo vemos. Y es allí donde los actores políticos que sí tienen esa formación para hacer esto deberían conectarse para conducir esa protesta de manera pacífica. Ok, ahora, por lo que estoy viendo, una cosa es el mundo de las redes sociales, donde la mayoría son denuncias de lo que está robando el narcogobierno, denuncias en contra diferentes líderes, ya sean de los que luchan por la democracia como los que pertenecen a la banda de Miraflores y demás. Eso es lo que más se ve en las redes sociales, lo que más se distribuye en las redes sociales. Pero veo que no es efectivamente los motivos de la mayoría de las manifestaciones, por lo menos del mes de agosto. Y otra cosa que se habla muchísimo o que se escribe muchísimo en las redes es el problema grave de la gasolina, pero no lo veo como uno de los motivos más importantes o prioritarios de hasta ahora los cartones que he visto. Hay un solo cartón que veo que dice protestas por gasolina en el mes de agosto, que quisiera que nos lo explicaras. Sí, en el caso de la gasolina, la situación, Napoleón, es tan grave que tiene un apartado especial dentro del informe. Es decir, la situación sí es grave. Y allí lo puedes ver en ese cartón. Por eso invitamos a todos los usuarios de tu programa que puedan chequear este informe completo en nuestro sitio web. La situación de la gasolina es tan grave que efectivamente este mes le hemos dado un espacio, un análisis especial. El 40% de todas las protestas que se registraron en agosto fueron justamente por el tema de la gasolina, ¿no? Quisimos separarla del tema de servicios básicos como tal para darle la claridad y que los lectores conozcan realmente la profundidad del tema de la gasolina. Efectivamente es una situación que se está profundizando, aunque en los últimos días el régimen ha hecho algunos anuncios de que posiblemente llegan unos barcos de Irán, etcétera, pero la realidad es que en las calles de Venezuela o en las bombas de Venezuela los surtidores de gasolina en este momento no se consiguen, ¿no? Entonces, la situación es bastante crítica porque la gasolina obviamente afecta no solo la movilidad del ciudadano común, sino también a los que producen hortalizas, el tema del trabajo humanitario, es decir, el tema de los trabajadores de la salud. Recientemente, por ejemplo, con la situación que ocurrió en Maracay, en el Limón, fue muy difícil que personas pudiesen llegar hasta allá para llevar agua potable o alimentos no perecederos porque el tema de transporte es bastante difícil. Y también tenemos muchos reportes de personas que tienen temas de salud
y no pueden llegar a los centros porque obviamente no tienen cómo trasladarse. Okay. Entonces, en ese sentido, las redes sociales tienen razón de darle tanta importancia. Y ya entiendo que ustedes lo separaron. ¿Qué significa este cartón? 748 total general, 315 protestas por gasolina. Sí, eso es lo que nos dice que el 40%, es el 40% de todas las movilizaciones, de las manifestaciones que se hicieron el mes pasado, fueron justamente para exigir respuestas frente a la escasez del combustible. Y ¿En qué posición quedaría? ¿En primera posición de las protestas? Quedaría en el primer lugar de las manifestaciones, sin duda alguna. Sin duda alguna, abarca el 40%. Y es importante destacar que esas manifestaciones no solo son en contra y rechazando que no hay gasolina, sino también denunciando la extorsión, denunciando los malos tratos de la Guardia Nacional y de las policías que son responsables de custodiar las bombas, que tienen un mercado negro en relación a toda la distribución y venta de gasolina. Entonces, y ahí, por ejemplo, en agosto fueron más de 30 personas detenidas por rechazar estas prácticas y denunciar estas acciones de la Guardia Nacional, por ejemplo, en las bombas. Entonces, estamos viendo una situación que sigue agudizándose con el pasar de los días. Por ejemplo, en el mes de julio fueron asesinados 2 manifestantes en protestas por gasolina, justamente, ¿no? Que ya eso suma a los 4 asesinados en manifestaciones en lo que va de año. De manera que es una situación que es bastante preocupante porque además afecta toda la movilidad a nivel nacional. No solo como decía, la del ciudadano común, sino todo el aparato productivo. Es decir, hay personas que están en los estados andinos, que producen sus hortalizas, que siembran y que no tienen cómo llevar a las ciudades y que están utilizando prácticas o técnicas rudimentarias, con mulas para poder llevar, caballos para poder llevar en pleno año 2020, utilizando este tipo de métodos porque no tienen manera, no hay manera para que ellos puedan, digamos, poder distribuir todo lo que han sembrado y cosechado. Pero es una situación bastante crítica que sigue agudizándose. Y obviamente la situación en Venezuela es bastante difícil. Otro de los elementos que tiene que destacamos en este informe es el tema del salario mínimo, que es menos de $2 al mes. Pues cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, pues lo decimos. ¿En qué parte del mundo una familia puede vivir con $2 al mes? Bueno, eso es lo que ocurre en Venezuela, donde las familias tienen que sobrevivir literalmente, reinventarse diariamente para llevar el pan a su casa, para llevar algo y que la gente, bueno, por eso es que los índices de nutrición infantil en nuestro país se han disparado. La encuesta de las universidades que se presentó hace 2 meses lo reiteró. Más de 9.000 niños, 900.000 niños con temas de nutrición en nuestro país. Entonces es una situación bastante grave y esto es resultado de las políticas que el régimen ha implementado en Venezuela. O sea, el responsable de esto es Nicolás Maduro y todos los que lo acompañan. Y eso está muy claro. Y las organizaciones de derechos humanos hemos venido monitoreando y documentando toda esta situación y que quede plasmado en estos informes como el que estamos presentando el día de hoy para que, quede registro para la denuncia y quede registro para la justicia. ¿Y qué pasa entonces con las cajas de CLAP? Mira, las cajas del CLAP, primero es un mecanismo de control social que ha implementado el régimen de Maduro. Eso es bueno destacarlo. Es un mecanismo a través del hambre. Maduro ha intentado controlar a la población y que todos dependan ellos dicen que son más de 6 millones de familias que dependan de esta caja de CLAP. Y efectivamente, si tienes un salario que es menos de $2 al mes y lo que le ofrecen a una familia es una caja con estos alimentos, pues estos productos, eso es lo que van a agarrar. Sin embargo, vemos que las protestas por alimentos también se hicieron presentes durante el mes de agosto porque esas cajas de CLAP que tanto han sido publicitadas por el régimen son cajas que no las regalan, las venden y que igual tienen problemas de distribución, problemas con la misma venta y que cuando llegan incluso tienen menos productos de los que ellos están publicitando. Eso es una gran estafa. Es una gran estafa y un mecanismo de control social que se profundiza y es que el régimen de Maduro ha utilizado el hambre como un mecanismo de control social y para eso es que han servido las CLAP. Y las denuncias que se han hecho de que los productos, algunos de ellos son pitches, están malos, tienen hasta gusanos, ¿hasta qué punto eso es generalizado? Esa es una situación realmente generalizada en toda Venezuela. Cualquier persona que sea usuario, que compre esas cajas de CLAP, te puede confirmar que efectivamente vienen los productos descompuestos, vienen de mala calidad, con gusanos en muchos casos, comida descompuesta. Y bueno, pero cuando las personas no tienen que comer, Napoleón, y eso es lo que se le presenta, pues obviamente el venezolano está sobreviviendo. Y si tiene que sobrevivir comiendo de esos productos, eso es lo que va a hacer. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Y a eso es a donde ha llevado
el régimen de Maduro a un país tan rico y, digamos, un país con tantos recursos como el venezolano. Lo ha llevado a estar sobreviviendo con estos productos que son productos de mala calidad. Y también se dice que las cajas de CLAP, su distribución es pésima ahora, que ha fallado muchísimo, que hay mucha anarquía, que hay desierto en todo eso. Sí, absolutamente. Además que es un gran negocio, es un mecanismo de control social y es un gran negocio. Quienes tienen el control de las cajas del CLAP son primero la Fuerza Armada y en segundo lugar, que son los que llevan el plan de alimentación, y en segundo lugar los colectivos paramilitares, quienes son los que distribuyen, en fin, en definitiva son los que distribuyen las cajas de CLAP en las comunidades. Los colectivos paramilitares son quienes tienen el control de las cajas y son ellos quienes le entregan las cajas a los consejos comunales. Entonces ahí vemos una gran red de complicidad, de corrupción y sobre todo de control social. A través de esos mecanismos, una familia que no tiene que comer, ellos los obligan a que tienen que hacer expresiones públicas de apoyo al régimen, porque si no lo hacen, pues los sacan de ese sistema de la caja del CLAP. Y eso ha ocurrido muchísimo. Las organizaciones de derechos humanos han venido documentando desde el inicio de las bolsas, de la venta de la caja del CLAP, hemos venido denunciando esta situación y obviamente es uno de los mecanismos que el régimen de Maduro ha venido implementando en nuestro país. Si una persona en un sector popular simplemente no está de acuerdo con el régimen, es muy probable que sea víctima de esta discriminación por razones políticas y lo excluyan del sistema de los CLAP y los otros sistemas que ellos puedan tener. Estoy viendo en este siguiente cartón protestas en Venezuela en el mes de agosto comparadas al año anterior con este año. El año anterior hubo 783 protestas, este año 2020 en agosto hubo 748. Bajó un poco el número porque realmente es muy poco porque la situación con el coronavirus y demás, supongo que habrá hecho que mucha gente no saliera. ¿O tú tienes otra interpretación diferente? Sí, esa es la misma lectura y lo que evidencia eso es que a pesar de la gravedad y el riesgo que existe con el coronavirus, que es un riesgo real, bueno, los venezolanos no han dejado de manifestar. Tanto así que la disminución es leve, solo de 4% en comparación con el año pasado, cuando realmente las personas podían tener mayor libertad de movilidad y poder hacer más acciones de calle. Y Pero la situación en Venezuela no está más grave en este agosto que en el agosto del 2019. efectivamente está más grave. Por eso que a pesar del riesgo del coronavirus, a pesar de los mecanismos de control que ha implementado el régimen, de la represión de la FAES, de las RAS y todo este aparataje de inteligencia y policial y militar que ha inventado el régimen, a pesar de todo eso vemos estos índices de manifestaciones. Vemos que los ciudadanos igual, los trabajadores, los vecinos, los trabajadores del sector salud siguen protestando a pesar de todas estas situaciones. El tema en Venezuela en este momento es mucho más grave que lo que vivimos en el 2019. ¿Quiénes son los que protestan en clases sociales? ¿Quiénes son las clases que más protestan en el mes de agosto? Sin duda alguna, los más pobres. Los más pobres son los que realizan el número más alto de manifestaciones. Ya lo vemos con el tema de los servicios básicos. En los sectores populares que en el pasado se identificaron con el chavismo, hay que decirlo, sectores que en el pasado incluso se puede decir que fueron bastiones del chavismo, actualmente son quienes más están rechazando estas políticas del régimen, son quienes están exigiendo de manera sistemática, porque no hay respuesta. Cuando vemos, por ejemplo, el tema del agua potable, de electricidad y gas doméstico, que son los tres puntos clave de los servicios básicos, eso ha sido permanente durante todo el año. Bueno, ya tiene varios años así, pero cada vez se profundiza más la situación y ese descontento, pues la gente lo expresa en las calles y evidentemente, pues son los sectores. En Venezuela protestan todas las clases sociales, pero principalmente los más pobres son los que llevan el índice o representan el índice más alto de las manifestaciones. O sea que aquellas protestas de hace una década que fundamentalmente era la clase media, eran las mujeres, luego vinieron los muchachos, los estudiantes, a quienes mataron, que la represión fue aún mayor. Ahora, pero eran estudiantes, pero la gente pobre, pobre, ahora es que está protestando o ya hace tiempo está masivamente protestando. Sí, nosotros tenemos registros que desde el año 2012 ya los sectores populares de clase baja, pudiésemos decir, o los más pobres, ya venían manifestándose con el tema de las viviendas, la crisis en el tema de vivienda, progresivamente con el tema del salario y seguidamente con el tema de los servicios básicos.
Y desde el año 2012, si el último año de Chávez, se reportaron en el 2012 más de 5.000 manifestaciones. Y ese fue el número más alto de manifestaciones durante la era de Chávez, que siempre se mantuvo en 2.000, 2.500. En el 2012 fueron cerca de 5.000 y allí el tema de la vivienda fue clave, ¿no? Y desde allí la protesta continuó, y donde obviamente cuando quienes están en el poder se quedan sin los recursos, cada vez tienen menos recursos, tenían menos posibilidades de tratar de complacer a algunos sectores con populismo, con propaganda, y no tenían manera o recursos a través de ciertas misiones. Y eso fue logrando en el tiempo que obviamente estas personas más pobres pues se sintieran que realmente sintieran la realidad y que realmente lo que vivieron fue un espejismo con el régimen con el gobierno de Chávez y más reciente con Maduro, y son quienes más están protestando en este momento. Y también hay que destacar que con la migración que ha existido en Venezuela, el éxodo o esta ola migratoria, quienes se han ido fundamentalmente ha sido gente de clase media, entre los profesionales, los estudiantes, muchos estudiantes se han ido de nuestro país. Entonces, bueno, ese sector también ha quedado bastante golpeado porque, bueno, no están en nuestro país. Y quienes se han quedado, pues obviamente en este momento son los más pobres, los que están exigiendo sobre todo el tema de los servicios básicos, que es lo que, de alimentos, salud, es decir, el tema social es el que en este momento está moviendo a la gente que no tiene manera pues, para cubrir esas necesidades y que lo que está sobreviviendo. Por eso decíamos al principio que el 94% de las protestas en el país son justamente por temas sociales. Allí vemos claramente dónde está la problemática. Pero fíjate que en las fotos que uno ve y en los videos que uno ve de esa multitud, millones que se van caminando y que caminan kilómetros y kilómetros en los países vecinos y que llegan inclusive caminando a Perú, por ejemplo, esa no puede ser clase media, porque la clase media tendría un automóvil para salir, para empezar, ¿no? O dinero para agarrar un autobús o un avión o lo que sea. Esa gente es muy pobre. Sí, efectivamente, la clase media se fue primero. Sabes que hemos tenido varias olas migratorias. Primero se fueron empresarios, luego clase media profesional, más seguidamente los que tienen los más pobres. Pero evidentemente en el país todavía queda un grueso de venezolanos sufriendo los embates de la crisis, quienes son los que están manifestando. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de las universidades, que lo mencionamos la última vez que estuvimos en el programa. En el caso de las universidades vemos como ya no tiene esa presencia en las movilizaciones, no se ve el sector universitario del país siendo ese motor y de pensamiento, de exigencia, de movilización, de contagio, de llamar a la gente. No se ve porque también numerosos estudiantes, que no existe realmente una estadística de cuántos estudiantes universitarios se han ido de nuestro país, pero me atrevería a decir que es bastante alta. Y te lo digo como profesor universitario, soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, y allí vemos, por ejemplo, alumnos del 9º semestre que ya están a punto de terminar la carrera y te dicen, me voy porque no aguanto la situación, y dejan la carrera sin terminar. Y esto ha pasado de manera bastante constante en las universidades venezolanas. Entonces ahí encontramos otro elemento, es que como te decía al principio, cuando comenzamos a mirar la crisis venezolana vamos encontrando situaciones cada vez más agudas, más profundas y que afecta a todos los sectores, a todos los estratos sociales, ¿no? Y allí, por ejemplo, en este momento, bueno, quienes están llamados a dirigir el país tienen que mirar hacia dónde está la gente, quiénes son los que están manifestando, tratar de conectarse con ellos. No es olvidarse de los estudiantes que todavía existen en nuestro país, o gente de clase media alta, pero tener en cuenta que quienes están movilizados de manera mucho más sistemática es el sector más pobre. Ahora, ¿tú qué sabes de eso? Un dirigente local de un partido importante, pero además muy inteligente y muy preparado, me decía hace mucho tiempo ya, hace años, me lo decía en la isla de Margarita, cuando me tuve que ir o nos tuvimos que ir a Margarita por las amenazas, y de ahí del país, porque en Margarita siguieron, me decía que, con dolor, que los primeros que se fueron de los barrios, de los ranchos, de los cerros, fueron los dirigentes locales de los principales partidos políticos, porque durante muchísimo tiempo ellos eran los que, tanto a sus líderes nacionales como en el Congreso o donde fuera, eran los que llevaban las quejas del pueblo, y era la conexión del liderazgo político con el pueblo y sus necesidades, que inclusive ellos financiaban algunos entierros, algunos problemas X.
Luego, ellos fueron los primeros que se fueron. Luego hablaban que después se fue los curas católicos, aunque quedó en muchos sitios las escuelas famosas de católicas. Luego se fue ¿quién? Total que quedaron en el barrio para ayudar en un entierro o algo de eso, los narcotraficantes, que esos son los que quedaron allí. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Es decir, ¿quién representa frente al régimen que sea el que dirige Maduro como el que sea el que dirigía antes los líderes que luchan por la democracia? ¿Quién representa al pueblo? Bueno, desafortunadamente el pueblo venezolano está desamparado. No observamos un liderazgo político democrático que los acompañe en sus exigencias. Tampoco observamos a funcionarios que los atiendan para resolver los problemas. Entonces, sin duda alguna, hay mucho desamparo y es por eso que vemos lo que decíamos al principio, tantas protestas sin conducción, sin acompañamiento, sin llegar realmente a un objetivo claro, sin una estrategia, sin conexión, sin un hilo conductor, a pesar de que son los mismos problemas. Y evidentemente, en el caso de las bandas criminales que han crecido en nuestro país, hay otro elemento que debemos agregar, y es que son las zonas de paz que fueron creadas por el régimen, donde eso fue todo un escenario para que estos criminales crecieran, y es por eso que en este momento son prácticamente incontrolables. Hemos visto en la región capital, por ejemplo, en la zona de Petare, de la Cota 905, 23 de enero, es decir, y más recientemente en la Cota 905, donde los criminales allí le disparan a los funcionarios de los cuerpos de seguridad y luego hay llamadas donde le dicen a los funcionarios retírense. Y allí vemos pues que el tema de las zonas de paz ha contribuido a que estas zonas criminales, pues, lamentablemente estas personas que están al margen de la ley sigan aumentando. Y hay una red de corrupción muy grande. ¿Dónde consiguen esas personas el armamento? ¿Quién tiene el monopolio de las armas? ¿Quién debería tenerlo? Serían las Fuerzas Armadas, sería el Estado venezolano. Sin embargo, las tienen estas personas que están al margen de la ley. Y que obviamente, pues esto lo que evidencia es una vez más la ausencia realmente de un gobierno que esté enfocado en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en este caso la seguridad ciudadana, sino más bien el tema del populismo fue el que ocasionó que esta cuestión de las zonas de paz pues permitiera que crecieran estas bandas criminales que hoy en día son incontrolables y que las personas que viven en los sectores populares están a merced de ellos y son ellos quienes imponen las leyes. Y Pero son ellos quienes pudiesen tener la posibilidad en algún momento de resolver algún problema, porque ese territorio es de ellos. Pero a lo largo y ancho del país no existen dirigentes locales que todavía, del PSUV, que todavía crean que la revolución no se ha hecho como se ofreció o como se quiere por los Estados Unidos, por los boliburgueses de antes, no los de ahora porque ahora aparentemente no existen, según ellos. Según cuenta la banda dirigente de los boliburgueses de Miraflores. Es decir, no existe gente del PSUV que pueda llevar las inquietudes de esos barrios, de esos cerros, a la dirigencia nacional, como antes sí los había en AD, en COPEI, inclusive en el Partido Comunista, como antes existía eso. No me atrevería a decir que no existen, pero no se ven. ¿Okay? No me atrevería a decir que no existen, sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que hay una indolencia muy grande en el caso del PSUV, hay una indolencia muy grande y complicidad por toda la red de corrupción y desasistencia y violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Probablemente existen los dirigentes, probablemente existen dirigentes de AD, COPEI, personas que tienen su compromiso con la democracia y, ¿por qué no?, de repente personas que piensan que la respuesta a sus soluciones está en el PSUV, pero quienes dirigen estas estructuras, en el caso del régimen, son personas indolentes, personas a las que no les importa el sufrimiento del pueblo, porque la prueba de eso es toda la destrucción a la cual está sumergida Venezuela en este momento. Entonces, probablemente sí ahí están esos dirigentes, pero realmente no tienen una incidencia en la toma de decisiones. Y en el caso, y ojalá, será un desafío, pues ojalá que de verdad los dirigentes democráticos de nuestro país se reactiven los que queden y puedan acompañar a esa gente que está en las comunidades, en el sector de los trabajadores, que están haciendo un gran trabajo, el tema de los sindicatos. En medio de toda esta situación, los sindicatos siguen bregando, y eso hay que destacarlo.
sindicalistas que siguen luchando a pesar de la criminalización, a pesar de que los meten presos. Recientemente vimos el caso de Rubén González, quien estuvo detenido ilegalmente, privado de su libertad, y sus compañeros del movimiento sindical nunca lo abandonaron, siguieron permanentemente exigiendo su salida de la cárcel, y el movimiento sindical sigue trabajando en Venezuela. Entonces, hay personas que apuestan realmente a la transformación, que apuestan digamos, a fortalecer el trabajo social, el trabajo de ese liderazgo, pero bueno, el régimen también ha acabado con el país, y eso ha hecho, como tú dices, pues que muchas personas han tenido que buscar otros horizontes, otras fronteras para suplir sus necesidades básicas. ¿Tú crees que esa indolencia es parte de un programa que es a propósito, o es que son sencillamente unos incapaces y unos ladrones? Obviamente es una sumatoria de elementos, ¿no? Y sin duda alguna, estas personas son unos delincuentes. Quienes ostentan el poder en Venezuela, quienes tienen el poder son unos delincuentes. Y no solo lo decimos nosotros, o en este caso desde el Observatorio de Conflictividad Social, por lo que hemos venido monitoreando y hemos venido documentando en los últimos años, sino también otros países y organismos internacionales. Como te decía al principio, las Naciones Unidas hoy acaba de decir que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad. Son unos criminales quienes tienen el poder en Venezuela, pero también tienen medidas de búsqueda por temas de narcotráfico, por situaciones de droga y corrupción. Es decir, quienes tienen el poder en Venezuela, lo que les interesa es terminar de llevarse los recursos, de terminar de acabar con el narco minero, que es lo que queda en Venezuela en este momento y que es lo que le está dando fondos, digamos, dentro de tantos negocios que tienen, negocios ilegales, ¿no? Y obviamente no son personas que tienen como su objetivo cumplir con la Constitución, ser garante de los derechos humanos como debería ser un Estado democrático. Entonces, bueno, el país lo que requiere es un cambio urgente. El país lo que requiere es que quienes tengan esa posibilidad de estar en esos espacios piensen en ese ciudadano que merece vivir dignamente, como siempre fue la historia de Venezuela. Ustedes han estudiado el comportamiento de las clases más desposeídas de Venezuela, si ha cambiado en estos 20 años, si sus valores han cambiado en estos 20 años, si sus valores han cambiado para bien o para mal en estos 20 años. Bueno, no hemos hecho un estudio, digamos, particularmente en 20 años sobre esta situación, pero el seguimiento diario, el monitoreo, la documentación, el roce con toda la dinámica del país nos permite ver muchas cosas, ¿no? Y allí obviamente hay un cambio en el comportamiento del ciudadano. El venezolano de ahorita en Venezuela es un venezolano que está sobreviviendo, y en muchos casos, en medio de esta crisis, también busca la manera de cómo aprovecharse de la situación, también hay que decirlo. Es decir, y también, por otra parte, también ha surgido la solidaridad, ¿no? Entonces hay una serie de factores, de contrastes que han surgido o han aflorado en medio de esta crisis, donde así como hay venezolanos que se están aprovechando, especulando con los productos, los alimentos, funcionarios de los cuerpos de seguridad que están revendiendo la gasolina, cobrando montos extraordinarios para que las personas puedan surtir sus combustibles. También hay personas que están expresando mucha solidaridad, y lo vimos, por ejemplo, recientemente con el caso del Limón, de las lluvias y la crecida del río, donde muchas personas fueron solidariamente a contribuir y a aportar, en el caso de las iglesias de Maracay, a llevar insumos. Es decir, en este tiempo ha aflorado muchas expresiones de venezolanos, muchos elementos, y que en la medida en que la crisis siga avanzando vamos a seguir viendo Pero Marco, el venezolano siempre ha sido solidario. De hecho, cuando por televisión hacíamos esas peticiones de dinero para un hecho concreto, ya sea para la lucha contra el cáncer o para conseguirle a una persona muy necesitada algo, eso lo sé yo por 24 horas, eh, había estudios internacionales donde decía que en el caso de la recolección nacional de aquellas cadenas que se hacían para la sociedad anticancerosa y demás, que Venezuela era el país que más aportaba, que el ciudadano venezolano era el que más aportaba en el mundo entero, en proporción en el mundo entero. Y eso estamos hablando de los años 60, 70, 80. O sea que siempre ha sido solidario. Sí, efectivamente, por eso quería mencionarte ese contraste, porque en este momento en medio de la crisis han salido muchas situaciones que no representan
ese espíritu del venezolano histórico. Y bueno, una prueba de ese espíritu del venezolano histórico solidario es la cantidad de extranjeros que vinieron a Venezuela e hicieron vida y se le abrieron las puertas y las oportunidades, ¿no? Pero quería hacer el contraste porque es importante también para que se vea, digamos, la dinámica y lo que se está viviendo en el contexto diario de nuestro país. Por ejemplo, cuando vemos que los funcionarios de los cuerpos de seguridad están cobrando $50 para que una persona pueda pasarse una cola, para que pueda una persona con una emergencia llenar un tanque de gasolina, ese no es el venezolano. Ese no es el venezolano histórico. Ese no es el venezolano con valores. Esa es otra expresión que ha venido surgiendo y que ha venido emergiendo lamentablemente en estos últimos tiempos, producto obviamente de estas políticas nefastas del régimen. Pero espérate. Eso no es lo que nosotros llamamos los pájaros bravos, que siempre han existido en todas las clases sociales. Bueno, pudiese ser. Lo que pasa es que ahorita en medio de la crisis se está viendo con mucha frecuencia cómo las personas para sobrevivir están haciendo muchas cosas, muchas situaciones que incluso al margen de la ley, con el tema, por ejemplo, de la venta de las bombonas de gas, las venden incluso a precios dolarizados, cuando eso está regulado, por decirte. Hay numerosas denuncias de situaciones donde se están viendo expresiones que no son las típicas del venezolano. Sin embargo, nosotros confiamos en que ese espíritu solidario, pacífico, democrático se mantenga. Y es que siempre ha sido así. Fíjate que con las manifestaciones se evidencia mucho. Cuando nosotros vemos estas 700 manifestaciones de agosto o las 19.000 que fueron el año pasado, encontramos que más del 90% han sido pacíficas. Es decir, el venezolano siempre tiene un espíritu pacífico para dirimir sus diferencias, para exigir, para demandar, y a veces eso sorprende a la gente. Bueno, en medio de tanta crisis, ¿por qué se mantienen de manera pacífica? Bueno, porque ese es el espíritu del venezolano, un espíritu cívico, responsable frente a la situación que está viviendo. Sí, yo muchas veces he dicho que, bueno, comparado con otros países que llaman desarrollados como Francia o como los propios Estados Unidos, aquí la gente y en situaciones mucho peores que la de esos países, ya sea por racismo o por lo que sea, en situaciones mucho peores han salido a la calle a quemar y a saquear. En cambio, en Venezuela son manifestaciones en líneas generales de protesta que reciben palos o gas lacrimógeno o sencillamente balas. Exactamente, fíjate el caso del Zulia. Lo reprimieron una noche, fueron a sus casas, salieron el día siguiente, lo volvieron a reprimir, volvieron a regresar a sus casas. Digamos, en otras latitudes la situación tal vez hubiese sido diferente. Pero ese es el espíritu del venezolano. Tratar de resolver los problemas de manera democrática, apelando a sus derechos humanos, en este caso el derecho a la manifestación, y exigiendo a las instituciones. En el caso de anoche en el Zulia, por ejemplo, frente a Corpoelec, los vecinos estaban exigiendo frente a la institución que tienen que exigir. Bueno, tal vez no era la hora porque es en la noche, pero bueno, digamos, es allí donde lo están haciendo de manera pacífica. ¿Cuál fue la respuesta? La represión. ¿Y cuál fue la respuesta de los ciudadanos? Mantenerse cívicos y pacíficos. Sí. Cuando mencioné la palabra racismo, quise decir lo siguiente, que aunque se llama racismo, atacar, golpear o sencillamente matar o sacrificar la salud de las personas, determinados grupos que no están con el régimen, ¿no? Eso también es un tipo de represión. Claro, y discriminación por razones políticas. Si la palabra no es racismo, la palabra es discriminación. Lo que hay ahora en Venezuela es una discriminación mayor que en la mayoría de los países occidentales. ¿Okay? Bueno, hay una última cartón que quisiera que nos explicara. Protestas en Venezuela desde DESCA versus DCP. Cuéntanos qué siglas son esas y qué significa eso. Sí, DESCA significa Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. DCP, Derechos Civiles y Políticos. Y es lo que te decía al principio, que los DESCA abarcaron el 94% de las manifestaciones durante agosto. Y es cerca del 90% durante todo lo que va de 2020. Es decir, el tema social, el tema de derecho a los servicios básicos, a la alimentación, a la salud, derechos laborales, es lo que tiene el porcentaje más alto de las manifestaciones. Cuando hablamos de los DCP, estamos hablando pues, de las protestas políticas, protestas por derechos civiles, en el caso de las personas privadas de libertad y sus familiares, quienes han realizado manifestaciones en los últimos meses, personas exigiendo justicia o rechazando la represión de los cuerpos de seguridad, o en el caso, por ejemplo, de las FAES, llegan en el mes de agosto a 6%.
Y ese 94, como te decía al principio, es por el tema social, que es lo que está, digamos, está marcando la pauta de la conflictividad y la protesta en nuestro país. Y cuando vemos los conflictos en ciernes, ¿qué es lo que viene? Pareciera que esa tendencia se va a mantener. O sea, no hay nada que nos indique, como conversábamos hace unos meses, hace un mes cuando tuvimos la oportunidad de estar en tu programa, no hay nada que nos indique que va a haber un cambio, ¿no? Todo pareciera que sigue profundizándose, lo vimos con el tema de la gasolina, y esta situación con el caso de los servicios básicos va a seguir agudizándose porque no vemos por parte de las instituciones, de las autoridades, acciones dirigidas a resolver esa problemática. ¿Sientes del mes de agosto del año pasado a este mes de agosto algún cambio evidente, notable, del que se pueda hablar en todo lo que hemos discutido o escuchado de ti, no, porque no estamos discutiendo nada, sino escuchado en base a lo que ustedes han recogido durante estos 12 meses que han pasado? ¿Hay un cambio que puedas decir, mira, realmente notable, sentimos tal? Sí, efectivamente, el tema de la gasolina es evidente y es un cambio en comparación con el año pasado. El año pasado obviamente había situación de escasez de gasolina, pero no como lo que estamos viviendo en este momento. La crisis se ha agudizado en todos los ámbitos, pero un elemento que sea característico, muy característico del mes de agosto ha sido las protestas y las colas por gasolina. Hay personas que duran 10 días turnándose con sus familiares, esperando que surtan una bomba para poder llenar los tanques de sus vehículos. Y si todo está dolarizado y si el sueldo es miserable, ¿cómo hace la gente, sobre todo la gente humilde, para conseguir dólares? ¿Se los traen desde afuera a algún familiar, por muy pobre que sea y porque a lo mejor están de buhoneros en otro país? ¿O cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen para comprar los alimentos? Mira, esa es una gran pregunta que nos hacemos todos, y lo que podemos observar es que las personas están haciendo distintas actividades, distintos trabajos. Por ejemplo, vemos a enfermeras que están haciendo tortas, cortando cabello. Muchas personas están vendiendo sus muebles, sus televisores, vendiendo sus cosas para poder comprar alimentos. Y bueno, en Venezuela obviamente hay un mercado negro con el tema del dólar, y el que no consigue dólares vende algo a bolívares y lo ponen a la tasa del precio del dólar paralelo. Y así es que ha sobrevivido la gente, vendiendo cosas, haciendo trabajo. Cuando hacen los trabajos tratan de cobrarlo en dólares también para poder de alguna manera compensar. Y así es que ha sobrevivido el venezolano y los trabajadores. En el caso de trabajadores del sector salud, del sector educación, viven de hacer otras cosas que no tienen nada que ver con su profesión. Haciendo alimentos, haciendo bisutería, pintando uñas, es decir, muchos oficios que le permitan obtener algo de dinero durante la semana y con eso hacer mercado y comprar productos. Hay quien dice que todo esto es a propósito, que es que no es que sean unos incapaces, sino que eso se llama, y hay un libro bien interesante que se llama La franquicia cubana, que esto es planificado y que esto se hace como parte de la franquicia cubana, que puede variar para actualizarlo, ¿ok? En todo caso, los cubanos lo aprenderían de los rusos, que salieron de una dictadura de los zares a una tiranía del Partido Comunista, Stalin y toda esa gentuza. Pero eso, por otro lado, lo que hace es que la gente se moleste hasta que llega un momento en que se arrecha y sale a las calles. ¿O estoy equivocado? ¿O las dos cosas son ciertas? Lo que sí es cierto es que hay una gran ineficiencia y, y mala gestión por parte de quienes están en el poder. Eso es muy claro, ¿no? Por otra parte, el descontento sigue creciendo, y las condiciones para que en Venezuela exista un estallido social están desde hace bastante tiempo. Es decir, esa molestia que sigue creciendo, esa rabia que puede llevar a las personas a pasar de ser muy, muy pacífico a realizar una acción radical, eso está allí, es muy presente. Digamos que en términos de que no quisiéramos que en Venezuela pues existiese un estallido social por todos los costos de vida y cuestiones que pudiesen existir, pero la destrucción que ha vivido el país en los últimos años es prácticamente peor que si hubiese ocurrido un estallido social, ¿no? Y obviamente quienes están en el régimen de Maduro pues está decidido a quedarse en el poder independientemente de lo que
de lo que pueda decir la comunidad internacional, de lo que hagan las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Y bueno, ese es el trabajo de ellos. El trabajo de los demócratas es hacer todo lo posible para que en Venezuela retorne el hilo democrático. Ahora, si eso es así, ¿por qué, aunque es verdad que existía una crisis, pero nada, absolutamente nada que ver con la actual, por qué se dio el Caracazo y no se da ahora el venezolanazo? Bueno, en este caso sería justamente el venezolanazo, porque es en toda Venezuela. Lo que ocurre es que si bien los indicadores socioeconómicos actualmente son mucho más, digamos, dramáticos de lo que se vivió en la época del Caracazo, el régimen ha aprendido durante el tiempo y sus organismos de inteligencia y represión funcionan. Entonces, con esa capacidad, esa inversión que ha hecho el régimen en los sistemas de inteligencia, de espionaje, de control de orden público, de equipamiento bélico, pues han logrado desactivar todas las acciones de la sociedad civil para expresarse. Cuando, por ejemplo, lo vemos en las manifestaciones que ocurren en los caseríos. Cuando son manifestaciones fuertes, inmediatamente militarizan la zona y eso impide que exista una reacción en cadena con otros pueblos, porque evidentemente al haber una conexión de situación donde, por ejemplo, en un pueblo están protestando porque no tienen agua, muy probablemente el pueblo al lado se contagie por el ímpetu, por la energía que está ocurriendo en ese momento, y el régimen lo sabe y obviamente lo que hace es militarizar. Hemos visto decenas de ejemplos donde en pobladas, caseríos, los aíslan, incluso con helicópteros, con la Fuerza Armada, es decir, para tratar de que las personas tengan miedo y recogerlos a su casa. Entonces, toda esta parafernalia, todo este sistema, esta política de militarización, de criminalización, les ha funcionado a ellos para seguir como están, ¿no? Encarcelar a cualquier líder que ellos vean que es peligroso, que esté de pronto haciendo llamados que ellos consideren que puede atentar contra su estabilidad, pues los detienen. En Venezuela el número de presos políticos continúa alto, a pesar de las recientes liberaciones que realizaron hace semanas, ¿no? Y evidentemente eso es una diferencia muy clara en comparación como ocurrió en la época del Caracazo, donde evidentemente habían sistemas de inteligencia y de control y de represión también, pero no como lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, no solamente por mostrarnos este trabajo de ustedes de agosto, sino por los comentarios que diste para ampliar justamente estos cartones. De verdad que muchísimas gracias, ¿sí? Julio, un abrazo. Gracias. Nos vemos el mes que viene. Ok. Seguro, seguro.